Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Les habla John García y hoy vamos a estudiar el tema de la profecía de Daniel 11, la caída del Imperio Romano. Es la parte 4 de este estudio. Hoy es martes 28 de abril del 2020. Y el título del estudio es Roma, atacada por arrianos, se alía con el papado. Vamos a comenzar pues con el tema de hoy, pero pidiendo una bendición de parte del Padre. Querido Dios, bendícenos en este estudio. Suplicamos tu dirección y tu guía y tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos claramente allí el tema pues de hoy. La semana pasada habíamos llegado hasta Daniel 11:29, donde se nos mencionaba, si se acuerdan, el tiempo señalado tornará al mediodía, pero no será su postera venida como la primera. Y representaba entonces cómo Roma había cambiado su sede hacia Constantinopla, y eso representaba el comienzo del fin de este poder. Pues hoy es la continuación. Hoy es el versículo 30, que nos dice que Roma es atacada desde Quitín. Y el versículo dice: vendrán contra él naves del Quitín, y él se contristará, y se volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará. Volveráse pues y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. Roma regresa al sur. En otra campaña, regresa a Egipto, quiere reconquistar esta porción de su imperio, pero esta oportunidad sería fatal. Vienen contra él, contra Roma, naves del Quitín y lo contristan. Entonces surge la pregunta: ¿y quiénes son las naves del Quitín? ¿Cuándo ocurrió este evento profetizado? Bueno, tenemos allí que según Isaías 23, del 1 al 12, las noticias de la destrucción de Tiro fue traída por sus habitantes a Quitín, de Tiro a Quitín. Y fíjense, aquí tenemos en la foto una imagen que representa lo que es el mar Mediterráneo al frente de Fenicia. Y aquí tenemos Sidón y Tiro. Y se cree que pues de Tiro, la nueva destrucción de Tiro, fueron traídas a Chipre. Y de Chipre fueron, como dice aquí, los que huyeron pues de esta destrucción fueron a Chipre, y de Chipre fueron a las islas del Mediterráneo y luego desembocaron en Cartago, que está al norte de África. De esta manera, las naves del Quitín representan, como aquí lo ven, miren, aquí está esta aquí, es Chipre, sale de aquí Sidón y Tiro, van acá y luego van por todas las islas del Mediterráneo y culminan aquí en Cartago. Entonces la nave del Quitín representa un reino cuya sede esté en Cartago y domine los mares. Y con sus naves libre una batalla que contriste a Roma. Y poco después del 330, que es cuando se traslada la capital del imperio de Roma a Constantinopla, que fue lo que vimos en el versículo 29. Todas estas especificaciones nos llevan a la conclusión que esto se representan las incursiones de los bárbaros del norte, entre los cuales eran prominentes los vándalos. Los vándalos son, aquí está, todo esto es el norte. Y los vándalos representados aquí por la flecha azul. Fíjense que vienen aquí, llega a esta parte, el norte de Grecia, y de aquí avanzan hasta Francia, atraviesan toda Francia, llegan a España, atraviesan toda la península ibérica y llegan y dominan el norte de África y toman su sede en Cartago. Y desde Cartago dominan todos estos puntos, ¿no? Y muchas de sus incursiones la hicieron a Roma desde Cartago. Esto representa la carrera de Genserico, rey del reino bárbaro, entre los años 428 al 468 después de Cristo. Entonces aquí vemos cómo estas naves del Quitín, las naves del reino vándalo, contristan a Roma porque le quitan casi que 3/4 o 1/3 de su dominio, controlan todos los mares. Eso también está representado en la trompeta de Apocalipsis capítulo 8.
Eso lo vamos a ver ahora. ¿Esto qué representa? Lo que estamos mencionando. Que Roma se contrista. Bueno, hace referencia a los intentos desesperados para recuperar de manos de Genserico la soberanía de los mares. El primer intento de Roma fue por Mayoriano. El segundo fue por Leo. Ambos fueron emperadores y sus resultados fueron fracaso absoluta. Roma fue obligada a someterse a la humillación de ver a sus provincias devastadas y su ciudad eterna saqueada por el enemigo. Así lo dice Apocalipsis 8:8. También hace referencia a este mismo evento. Y esto vamos a tocarlo nuevamente dentro de poco. Fíjese entonces que dice el versículo 31 que Roma se enoja, Roma se enoja, ¿sí? Se contristará y se volverá y se enojará contra el pacto santo. Roma ahora se enoja contra el pacto santo. Las santas escrituras son el libro del pacto. Una revolución de esta naturaleza estaba ocurriendo ya en Roma. Estaban los érulos, los godos y los vándalos. Y eran los que conquistaron a Roma. Y ellos, estas tribus, habían abrazado la fe arriana. Llegaron a ser enemigos de la Iglesia Católica por esta fe arriana. Acuérdense que la fe arriana es una fe que contradice la fe trinitaria romana. Roma inventó la doctrina de la Trinidad. Y los arrios se destacan como los que defendían a esa doctrina verdadera de que Jesús es el Hijo literal de Dios. Bueno, esta batalla estaba librada, como ya decíamos, por un lado estaban los católicos y los reinos que se habían abrazado a la fe católica, y por otro estaban los cuernos que habían abrazado, los reinos que habían abrazado la fe arriana. Estaban los érulos, los godos y los vándalos, y eran enemigos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa a continuación? Bueno, a causa de esta herejía y con el propósito especial de exterminarla, es que Justiniano, que era emperador de Roma oriental, según lo que quedó del Imperio Romano, que era la parte oriental, Justiniano hizo un decreto. ¿Y cuál fue el decreto? Que el Papa fuera la cabeza de la Iglesia y el corrector de los herejes. De esta forma, la Biblia pronto vino a ser considerada como un libro peligroso, que no debería ser leído por la gente común, sino que todas las cuestiones en disputa bíblica debían ser presentadas al Papa. Así se colmó la indignidad sobre la palabra de Dios, mis hermanos. Ahora, el versículo sigue avanzando y nos dice en el versículo 30, después que se enoja contra el pacto santo, dice: hará, volverá pues y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. O sea, ahora busca hacer alianza Roma pagana y específicamente Roma oriental. Hace alianza con los infieles, con los que han abandonado el santo pacto. Los emperadores de Roma oriental, que todavía continuaban presentes, tenían el plan de intrigar con la iglesia de Roma, de unirse, de aliarse. Esta iglesia de Roma, la iglesia católica, había olvidado el pacto. ¿Por qué? Porque había entrado en la apostasía y se habían abandonado la verdad bíblica. Y ¿cuál fue? ¿Por qué se aliaron Roma oriental con la iglesia católica? Bueno, con el propósito de quitar la herejía. De esta forma el hombre de pecado estaba levantándose a su presuntuoso trono por la derrota de los godos arrianos, quienes entonces tenían la posesión de Roma en el 538 después de Cristo. Y el versículo 31 nos dice lo siguiente. Dice: serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa o asoladora. Bueno, aquí no está hablando lo que continúa con Roma. Dice brazos de su parte. Pero si vamos a otras versiones, dice las armas estarán de su parte, o los brazos estarán puestos, brazos de su parte. ¿De su parte de quién? De parte de Roma. Las armas significa poder militar. Y estarán significa reinar, o que los brazos serán puestos de su parte. Quiere decir que el poder militar estará de su parte.
Su poder, aunque destruido en el oeste, en la Roma occidental, retuvo sin embargo su independencia en el este, en la Roma oriental, donde el poder imperial fue transferido, como ya habíamos mencionado, por la conquista de Roma, por Odoacro en el 476 después de Cristo. Así que lo que quiere decir es que Roma oriental mantiene las armas de su parte. Ahora lo que viene a continuación dice en el versículo 31 que contaminarán el santuario de la fuerza o el santuario de fortaleza. Esto significa que los bárbaros contaminarían el santuario de la fuerza, es decir, de Roma, del Imperio Romano. El santuario de la fortaleza es un término que no está en ningún otro lugar de la Biblia. Solamente está en Daniel capítulo 8 versículo 11, donde se dice que se exaltó a sí mismo el cuerno pequeño sobre el príncipe del ejército, y por él o de él el continuo sería quitado y derribaron el lugar de su santuario. O sea, está hablando del santuario del continuo. Esta parte la vamos a analizar más a fondo en la lección siguiente, del día jueves, Dios mediante. Pero lo que queda establecido claramente es que el santuario de fortaleza es la ciudad de Roma, porque ahí se encontraban los templos, los principales templos de las deidades paganas que adoraban, los santuarios de las deidades paganas que se adoraba pues en Roma, y eso era por eso su santuario, su lugar santo. Y encontramos esta declaración interesante, que la ciudad de Roma era el santuario del imperio y que el paganismo había encontrado un santuario allí que mucho después sería abolido por Constantino y adoptado por el cristianismo. Eso es cierto. Que ese santuario del paganismo fue derribado y contaminado por los bárbaros también es cierto. Primero por Alarico, el rey gótico, luego por Atila, el Huno, en 451, y por el terrible Genserico, el rey vándalo, en el 455. Finalmente, el poder imperial de Occidente murió por la conquista de Roma por Odoacro en el 476 después de Cristo. Y esto, mis hermanos, es pues lo que veríamos que estaba ocurriendo o que ocurrió en referencia al santuario, a que fue contaminado el santuario. Hay inclusive más detalles que podríamos nosotros agregar al respecto de este santuario y de la contaminación del santuario. Por ejemplo, podríamos decir que hay una narración que hace Gibbon acerca de la captura de Roma de parte de Genserico y que describe todas las depredaciones que hizo el voraz ejército de Genserico. Por ejemplo, dice que Genserico avanzó valientemente desde el puerto de Ostia hacia las puertas de la ciudad indefensa. Estaba Roma indefensa. En lugar de la sala de la juventud romana, emitió su discurso desde las puertas de una procesión armada. Y estaba a su lado el obispo. Ahora, el intrépido espíritu de León, el Papa León, su autoridad y su elocuencia mitigó nuevamente la ferocidad de ¿quién? La ferocidad de Genserico. Fíjense que el rey de los vándalos prometió evitar a la multitud, que no se resistiese, que protegería los edificios del fuego, que exterminaría a los cautivos de la tortura. Eximiría a los cautivos de la tortura. Pero tales órdenes no fueron dadas seriamente, no fueron tampoco estrictamente obedecidas. Y la mediación de León, sin embargo, fue gloriosa para sí mismo. En algún grado, beneficiaron a su causa. Roma y sus habitantes fueron entregados al libertinaje de los vándalos, de los moros, cuyas pasiones ciegas vengaron todas las heridas de Cartago. El saqueo duró, ¿saben cuánto? 14 días y noches. Y todo lo que quedaba de riqueza pública o privada, de tesoros sagrados o profanos, fue transportado diligentemente a los vasos de Genserico. Entre el botín, fíjense algo interesante, las espléndidas reliquias de dos templos, o más bien de dos religiones, exhibieron un ejemplo memorable de la vicisitud de las cosas humanas y divinas. Desde la abolición del paganismo, el Capitolio había sido violado y abandonado. Sin embargo, las estatuas de los dioses y héroes aún se respetaban. Y el curioso techo de bronce dorado, estaba reservado para las manos rapaces de Genserico.
Los instrumentos sagrados de la adoración judía, por ejemplo, la mesa de oro y el candelabro de oro con 7 ramas, originalmente enmarcados de acuerdo con las instrucciones particulares de Dios mismo, y que se colocaron en el santuario de su templo, se habían exhibido ostentosamente ante el pueblo romano cuando triunfó Tito en el año 70. Posteriormente fueron depositados en el Templo de la Paz, y al final de 400 años, el botín de Jerusalén fue transferido de Roma a Cartago. Adivinen, por un bárbaro, que derivó su origen de las costas del Báltico. Estos monumentos antiguos pueden atraer la atención de la curiosidad, así como de la avaricia. Pero las iglesias cristianas, enriquecidas y adornadas por la superstición predominante de los tiempos, ofrecían materiales más abundantes para el sacrilegio, y la piadosa liberalidad del Papa León, que fundió 6 floreros de plata, que era un regalo de Constantino. Cada uno pesaba 100 libras de peso, y esto es una evidencia del daño que él intentó reparar. En los 45 años transcurridos desde la invasión gótica, la pompa y el lujo de Roma fueron restaurados en cierta medida, y fue difícil escapar o satisfacer la avaricia de un conquistador que poseía tiempo libre para recolectar y barcos para transportar la riqueza de la capital. Los ornamentos imperiales del palacio, los magníficos muebles y el armario, los aparadores de la chapa maciza se acumulaban con desorden. El oro y la plata ascendían a varios miles de talentos. Sin embargo, incluso el latón y el cobre fueron removidos laboriosamente. La propia Eudoxia, que avanzó para encontrarse con su amiga y liberadora, pronto lamentó la imprudencia de su propia conducta. La despojaron groseramente de sus joyas, y la desafortunada emperatriz, con sus 2 hijos, los únicos restos sobrevivientes del gran Teodosio, se vio obligada como cautiva a seguir al altivo vándalo, quien inmediatamente izó la vela y regresó con una navegación próspera al puerto de Cartago. Esto está en Gibbon, volumen 4, página 123. Y es interesante pues lo que nos relata de cómo fue toda esta ciudad de Roma, y los santuarios todos profanados, fueron contaminados en esta saqueo de Roma. De hecho, por eso es que aparece esa expresión, el vandalismo, porque retrata lo veraz, lo voraz y lo terrible, lo fiero del carácter de esta tribu vándala, que pues asoló a Roma, que contaminó el santuario de fortaleza y que entristeció, que con sus naves de quitín doblegaron al imperio romano. Hermanos, aquí hemos avanzado hasta el versículo 31, y lo que nos queda por seguir estudiando es ahora lo que significa el continuo y la abominación asoladora. Estaremos haciéndolo nuevamente en la próxima semana. Que Dios les bendiga y que sea de edificación este estudio de hoy.